durar apenas. Estimados compatriotas, hace 3 años los trabajadores chilenos sorprendían al país y a muchas naciones con el resultado de la elección presidencial. Las gentes se preguntaban si el pueblo, limpio vencedor de las urnas, sería capaz de llevar a cabo la empresa que se había propuesto. Tras muchos años de esfuerzo, de reveses y éxitos parciales, si dura fue la lucha para llegar al gobierno, teníamos más claro que había de serlo la que tendría que enfrentar la ejecución del programa de transformaciones más ambiciosas y profundas de la historia nacional. Hoy día, a 3 años de esa fecha, creo que es plenamente vigente buscar el ideal socialista, entendiéndolo como encontrar mayor equidad en un ámbito de libertad. Hay tanta gente que se define como allendista, queriendo con ello significar una manera especial de ser de izquierda o de ser socialista. Los que caen en la lucha por la libertad no mueren. Y yo creo que Allende es uno de los inmortales de este país. Yo creo que Allende va a ser el símbolo para los que quieren tener esperanza, para los humillados, para los ofendidos, para los que tienen algo por lo cual luchar y para los que quieren el cambio. Allende va a ser en último término la esperanza del cambio para un mundo mejor. cuando el pueblo estaba en el gobierno, se alzaron con más vehemencia al verse heridos en sus intereses, al ver hundirse el mundo de sus privilegios. Después de 3 años, la realidad está nítida. El pueblo más maduro, más consciente, con más experiencia, más resuelto que nunca a avanzar y progresar. Con la legitimidad que da el respeto a los valores democráticos, con la seguridad que le da su programa, con la fortaleza de ser mayoría, con la pasión del revolucionario, venceremos. Salvador Allende Gossens nació en Valparaíso el 26 de junio de 1908. A los 18 años de edad, ingresó a la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile, donde al año siguiente fue elegido presidente del centro de alumnos de su facultad. En la época de estudiante, le estoy hablando del año 26 o 27, cuando recién ingresé a medicina, los estudiantes de medicina éramos los más avanzados. ¿No eran los filósofos o los no. de la Facultad de Letras? No, eran los estudiantes de medicina por tradición. Nosotros vivíamos en esa época en un barrio, ¿no?, que era muy modesto. Convivíamos prácticamente con el pueblo. En 1933 fue uno de los fundadores del Partido Socialista de Chile y en Valparaíso su primer secretario regional. Como dirigente político participó en las milicias socialistas, en la caída del primer gobierno del general Ibáñez, en la República Socialista de Marmaduke Grove y como ministro de Salubridad del presidente Pedro Aguirre Cerda. Pedro Aguirre Cerda levantó un programa que decía:
pan, techo y abrigo. Es decir, un programa humano, pero no un programa de contenido social y mucho menos revolucionario. El que piensa que Pedro quiere ser un revolucionario tendría que decir, claro, fracasó. Pero resulta que nosotros entramos conscientemente a colaborar para hacer la izquierda del sistema, vale decir, del sistema capitalista. En 1947, un año después de ser elegido presidente con el apoyo del Partido Comunista, Gabriel González Videla lo declaró ilegal a través de la Ley de Defensa de la Democracia. Relegó a sus dirigentes y persiguió a sus militantes, entre ellos al poeta Pablo Neruda. Nosotros tuvimos conciencia que el Frente Popular indiscutiblemente fue un gran avance, porque fue la incorporación de la clase media al ejercicio del poder, porque se organizó la clase obrera en la Central Única de Trabajadores. Pero al mismo tiempo comprendimos perfectamente bien que la dependencia económica implicaba el sometimiento político. Y si bien es cierto que era un paso hacia adelante el Frente Popular, no implicaba ni podía implicar la liberación política, la plena soberanía, que está sometida a la dependencia económica. A los 44 años, Salvador Allende se presentó por primera vez como candidato presidencial, representando a una izquierda todavía no organizada y con un sector de ella declarado ilegal. Luchando por la presidencia de la República, Arturo Mate por la derecha. Pedro Enrique Alfonso por las fuerzas de centro. Y Salvador Allende, apoyado por fuerzas de izquierda, fueron vencidos por gran mayoría por don Carlos Ibáñez del Campo. La primera vez que se presentó Salvador Allende como candidato a la presidencia fue en 1952 y en el fondo lo hizo para atajar, para detener hasta donde se podía la candidatura de Carlos Ibáñez del Campo, que como había dejado un muy mal recuerdo como dictador, Salvador no quería que fuera nuevamente el gobernante del país. Lo conocí en la campaña del 52. Entonces, bueno, yo iba frecuentemente a la sede central de su comando, que estaba ahí en calle Serrano, cerca de la Alameda. Sacamos 50 y tantos mil votos, creo. Ibáñez arrolló, sacó 400 y tantos mil, el doble, no sé cuánto, una cantidad increíble de votos. De manera que nosotros fuimos como una pasa nomás en un pan de Pascua, ¿no? Un pan de Pascua ibañista. Juzgamos un hombre cuando vemos un recorrido de 40 años, cuando vemos lo que hace como legislador, cuando vemos lo que es su conducta personal al respecto, cuando vemos que es capaz de respetar los resultados, por supuesto, adversos, como fueron sus derrotas electorales. Solemne transmisión del mando realizóse en el Salón de Honor del Congreso. El 3 de noviembre de 1952 asumió como presidente de Chile el general Carlos Ibáñez del Campo, uno de los mayores opositores políticos de Salvador Allende. Y yo sé perfectamente bien, ¿no?, que no hay acción revolucionaria sin teoría revolucionaria, pero esencialmente, ¿no?, yo he sido un hombre que ha actuado, y siempre ha actuado. Luis Hernández Parker, el ágil y calificado periodista chileno, se referirá al interesante foro presidencial que organizó para ser transmitido por Radio Minería. El miércoles 9 de octubre, el auditorium de Radio Minería de Santiago fue testigo de un espectáculo único en la crónica animada, viva, cambiante y polémica de nuestra democracia chilena. Los senadores Salvador Allende, Luis Bosey y Eduardo Frei respondieron a un cuestionario que en 5 preguntas enfocó algunos de los aspectos más candentes de la actualidad nacional. Y el primero en salir fue el senador radical Luis Bosey Leiva. Salvador Allende es el candidato del Frente de Acción Popular. Eduardo Frei representa al movimiento demócrata cristiano. El tren de la victoria vino después, 6 años después, 58. Que fue el tren de la victoria, fueron 11 días la primera vez. Esa fue una idea
que a muchos se le atribuyen, pero no, fue idea de Flaco Tobar, de José Tobar. Y la gente salía a detener el tren y algo muy bonito en que espontáneamente manifestaba con ramos de flores, con carteles, con retratos, en fin, su adhesión. Otras veces subían cosas, empanadas, frutas, así. Fue bastante sacrificado, pero muy satisfactorio. Y Salvador llegó muy adentro, diría yo, del pueblo chileno. Esa fue la campaña del FRAP. Llegó el 4 de septiembre de 1958. Tocaba a su fin la tensión a la cual se vio sometido un país llamado a cumplir con la definición de su futuro destino. La abstención alcanzó un escaso 15%. Bozay, candidato del radicalismo, emitió su voto en Valparaíso. En Santiago votaron Alessandri, candidato independiente, Frey, que representaba a las fuerzas demócratas cristianas, y Allende, candidato del FRAP. Monseñor Caro cumplió sonriente con sus deberes cívicos. Y Elías Laferte, presidente del Partido Comunista, emitió su voto después de 12 años de ausencia de las urnas. Su excelencia el general Carlos Ibáñez del Campo sufragó haciendo uso del mismo derecho que le asiste a todo ciudadano. Completadas las votaciones, se procedió al escrutinio de las urnas. Le faltaron exactamente 42.000 votos, que fue lo que sacó el cura Catapilco. O sea, la derecha poco menos que lo arrendó para atajar a Salvador Allende. Si no hubiera sido por esa traición, Salvador habría sido presidente el año 58, porque la campaña de Salvador fue muy grande, muy arrasadora. Obtuvo la primera mayoría Jorge Alessandri, que enunció sus propósitos y agradeció a sus electores. Todos los electores que me han honrado con su voto. Con su segunda derrota electoral, Allende supo, y también el país, que un candidato socialista apoyado por toda la izquierda podía ser elegido presidente de Chile. En las elecciones de 1964, Salvador Allende obtuvo más de 1 millón de votos, pero fue elegido como presidente de Chile el senador demócrata cristiano Eduardo Frei Montalva. ¡Padre! ¿Quiénes son? ¿Qué son, padre? ¡Hijo! ¿No ves las banderas? Son los mismos. Los del año 1810, los del año 1879. Ustedes son eso, son la patria, son la patria. Gracias a Dios. Recuerdo que lo acompañé el 64 al norte. Y en general ha sido un discurso, como todo candidato, nos ha tocado un discurso un poco parecido en cada parte. Cuando llegamos a Chuquicamata dijo, aquí no habrá discursos. Traigan una mesa y una silla. Se sentó en la mesa y la silla y empezó, dijo, ahora voy a explicar aquí por qué voy a nacionalizar el cobre. Que no era algo popular. Muchos trabajadores tenían temor que la nacionalización implicaba perder lo que ellos entendían sus conquistas. Cuando dijo esto Allende, hubo algunas pifias. Y no es un discurso. Habló explicando qué es lo que había que hacer y por qué. Nuestro pueblo es un pueblo que tiene una gran educación de oídas, una gran educación política, una conciencia social también muy desarrollada. Se debe a mucha gente, a recabar en primer término, desde el comienzo del siglo, pero también y en gran parte, en gran medida, Salvador Allende. Aquí la lucha nuestra es hace muchos años, hay una gran conciencia, no es una sorpresa para el pueblo. Los candidatos en ese tiempo eran Eduardo Frei y Salvador. Y la derecha vacilaba en apoyar a Frei, y por eso levantó la candidatura de Julio Durán. La revolución en libertad que proclamaba Eduardo Frei fue parte de un cambio social y cultural que marcaría la siguiente década. Would be
untrue, you know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, lady, light my fire. En la década del 60, los grupos revolucionarios de América Latina proclamaban la guerrilla como único camino para la toma del poder. En mayo del 68, estalló el movimiento estudiantil en París, extendiéndose por todo el mundo. La guerra de guerrillas. Este ejemplar estaba encima del escritorio del Che. Debe haber sido el segundo o el tercer ejemplar, porque me imagino que el primero se lo dio a Fidel. Y aquí tiene una dedicatoria que dice: a Salvador Allende, que por otros medios trata de obtener lo mismo. Afectuosamente, Che. Es la revolución cubana que tiene lugar en el mundo. Es el Che Guevara que muere el 68 en Bolivia. Y en cierto modo yo diría, Allende lo que busca es encarnar, como él lo dijo, por la vía chilena, lo que otros intentaron en la Sierra Maestra. Trata de adaptar el realizar un determinado programa por un mecanismo absolutamente inédito en la historia del socialismo, que es el voto. Les pido que se vayan a sus casas con la alegría sana de la limpia victoria alcanzada, y que esta noche, cuando acaricien sus hijos, cuando busquen el descanso, piensen en el mañana duro que tendremos por delante, cuando tengamos que poner más pasión y más cariño para hacer cada vez más grande a Chile y cada vez más justa la vida en nuestra patria. Pero lo más bonito que yo destacaría es que la mujer aprendió a perder el miedo. Y entonces, el año 70, la mujer impulsó mucho esta campaña. Eso yo destacaría, a diferencia de las otras campañas en que la mujer no había jugado un papel tan importante. El año 70 sí. Entre septiembre y noviembre fueron de una intensidad tremenda y también de mucho riesgo. No sabíamos, nunca tuvimos seguros nosotros de que íbamos a llegar a la presidencia, a pesar de que éramos los ganadores legítimos, pero bueno. Y sabíamos que había una conspiración. A pesar de tener la primera mayoría, Salvador Allende necesitaba la ratificación del Congreso para ser declarado presidente de la República. Para presionar a los parlamentarios que debían votar, un comando terrorista asesinó al general René Schneider-Girot, comandante en jefe del ejército. De inmediato asumió en su reemplazo el general Carlos Prats. Es un vejamen para el ejército. ¿Se han tomado medidas de seguridad? Indudablemente que sí. ¿Cuáles son? Ya se le van a comunicar oportunamente. General Prats, ¿esto está en manos ya de la justicia militar? Sí, señor, desde la mañana de hoy. ¿Quiénes tienen? El juez militar ordenó la sustanciación del proceso y el fiscal Lyon ya está sustanciando. ¿Usted cree que es un hecho político concreto o que es algo general que está ocurriendo? Es un hecho político, evidentemente. Hemos manifestado al presidente de la República que a nuestro juicio esto forma parte de un plan sedicioso que se veía venir y que debe tener profundas y hondas raíces y que puede arrastrar a situaciones dolorosísimas si no se toman las medidas necesarias y no se procede con la drasticidad suficiente a fin de prevenir lo que en la mente extraviada o mercenaria de algunos está en marcha.
Cuando se produce el asesinato del general Schneider, Allende todavía no había sido proclamado presidente, pero había llegado a acuerdos con la democracia cristiana que eran manejados toda esa parte por el sector de Radomiro Tomic. No habiendo obtenido la mayoría absoluta, ninguno de los candidatos corresponde al Congreso Pleno elegir presidente de la República entre los ciudadanos que han obtenido las dos más altas mayorías relativas. En este caso, don Salvador Allende Gossen y don Jorge Alessandri Rodríguez, en votación secreta. Aquí vino entonces el secretario del Senado a decirle oficialmente a Salvador Allende el 24 de octubre que había sido, digamos, ratificado por el Congreso Pleno y por lo tanto ya era presidente electo, digamos, ratificado como tal. Por el senador Salvador Allende, 153 votos. Por el señor Jorge Alessandri, 35 votos. En blanco, 7 votos. Con motivo, el Congreso Pleno proclama presidente de la República para el periodo comprendido entre el 3 de noviembre de 1970 y 3 de noviembre de 1976 al ciudadano Salvador Allende Gossen. Se levanta la sesión. Siguiendo una tradición, el presidente Eduardo Frei y su esposa saludaron al nuevo presidente en su casa de calle Guardia Vieja. Como chileno y como presidente de la República, cumplir con este deber tradicional de todos los presidentes de Chile, de venir a saludar a quien va a sucederlo en el cargo. La significación que tiene la presencia del presidente de Chile en mi casa es también la presencia de un viejo amigo, como él mismo lo ha dicho, que muchas veces llegó a esta casa y que seguirá viniendo a eso. También visitó a Salvador Allende el cardenal, arzobispo de Santiago, Raúl Silva Enríquez. Una de las personas que yo tuve amistad con él y que se despidió de mí diciendo usted puede hacer mucho, fue Allende. Me parece que era un buen hombre, que tenía buenas intenciones, pero que fue sacrificado porque le exigieron demasiado, cosas que no se podían hacer. Y hace 48 horas el episcopado chileno ha hecho una declaración. Bueno, es satisfactorio constatar para nosotros esa actitud de la Iglesia. Tuvo presidencia en las elecciones y enseguida indiscutiblemente, en su declaración, habla muy claramente de la necesidad imperiosa de que terminen algunos privilegios, de que el Evangelio de Cristo obliga a preocuparse de los humildes, de los desposeídos, de los pobres, y por lo tanto nosotros tenemos un apoyo en la actitud de la Iglesia. Antes que nada fue un demócrata. O sea, yo creo que Salvador Allende es un hombre que luchaba con estos ideales de mayor justicia desde una sociedad como la chilena, desde lo que había sido sus profundas tradiciones y nunca hubiera roto, digamos, drásticamente con aquello. Por eso siempre decía de que esto tenía que tener incluso el sabor de la empanada y el vino tinto chileno, aludiendo, por supuesto, a la especificidad chilena. El 3 de noviembre de 1970, Salvador Allende recibió la banda presidencial ante el Congreso Nacional en pleno. Así se inició la vía chilena al socialismo, experiencia que sorprendería a todo el mundo. J'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue à son Excellence Monsieur Salvador Allende, président de la République du Chili, et j'ai le grand plaisir de l'inviter à prendre la parole devant l'Assemblée. Vengo de Chile, un país pequeño, pero donde hoy cualquier ciudadano es libre de expresarse como mejor prefiera, de irrestricta tolerancia cultural, religiosa e ideológica, donde la discriminación racial no tiene cabida. Un país o una clase obrera unida en una sola organización sindical
donde el sufragio universal y secreto es el vehículo de definición de un régimen multipartidista, con un parlamento de actividad ininterrumpida desde su creación hace 160 años. Un país de cerca de 10 millones de habitantes que en una generación ha dado 2 premios Nobel de literatura, Gabriela Mistral y Pablo Neruda, ambos hijos de modestos trabajadores. Trabajar y producir más, compañero. Trabajando más, produciendo más y ayudando al compañero presidente, bueno. La actitud de nosotros es que siempre seguimos trabajando para cooperar con el gobierno. Cumplido el primer año de gobierno de la Unidad Popular, el presidente Allende y los trabajadores seguían confiando que el socialismo en que habían soñado sería para siempre. Así como la emancipación del esclavo libera al amo, así la construcción socialista con que se enfrentan los pueblos de nuestro tiempo tiene sentido tanto para las naciones desheredadas como para las privilegiadas, ya que unas y otras arrojarán las cadenas que degradan su sociedad. Señores miembros del Congreso Nacional, aquí estoy para incitarles a la hazaña de reconstruir a la nación chilena tal como la soñamos. Un Chile en que todos los niños empiecen su vida en igualdad de condiciones, por la atención médica que reciben, por la educación que se les ofrece, por lo que comen. Un Chile en que la capacidad de cada hombre y de cada mujer encuentren cómo aflorar, no en contra de los demás, sino en favor de una vida mejor para todos. El desabastecimiento y el paro fueron las armas de las fuerzas políticas opositoras al gobierno popular para provocar su crisis y su caída. Ha llegado el instante que levantemos los crespones del paro indefinido, determinante y hasta las últimas consecuencias, porque si hemos de perecer en la miseria y en la bancarrota y en la ruina, hagámoslo de pie vibrantes, levantados y altivos, porque este es el reflejo del roto chileno que está expresado a través de este gremio. Mientras la oposición al gobierno de Allende era cada día más violenta y organizada, al interior de la Unidad Popular no había acuerdo sobre cómo conducir las transformaciones que trabajadores e intelectuales polarizados empujaban sin descanso. Los conflictos sociales llegaron a tal punto que la violencia pareció ser el modo de resolver las diferencias. Nosotros estamos claros de que falta papa, falta azúcar, falta todas esas cosas que produce la tierra. Nosotros estamos claros que falta alimento y todo eso produce la tierra. Está claro de que nosotros en parte somos causantes de que haya un poco de desabastecimiento. Y por eso queremos que se expropié para que haya más alimento. Así como han dicho muchas veces los verdugos de que nosotros somos los flojos. Y aquí lo estamos demostrando que no somos nada los flojos. Nosotros estamos produciendo el alimento porque sabemos que tenemos que defender esta causa que estamos viviendo. Eso es lo más, compañero. Yo digo que había una corriente dentro del Partido Socialista que, a mi juicio, con una percepción equivocada de la realidad,
y de la correlación de fuerzas existente, pretendía avanzar en la dirección del cumplimiento del programa a un ritmo más acelerado de lo que permitían las circunstancias. Allende quiso hacer cambios profundos, los que estaban en su programa, los que se ofreció al país. Sin embargo, esos cambios requerían de un respaldo mayoritario del pueblo chileno. Y ese respaldo mayoritario nunca existió en el sentido de un respaldo político. Si alguien tuviera que hacer una reflexión sobre una enseñanza, yo diría, para hacer esos cambios hay que tener y capturar la imaginación de la mayoría. Lo que sacó Salvador fue exactamente el 36,4%, o sea, no tuvo una mayoría, lejos de tener una mayoría absoluta, una mayoría relativa, por lo tanto, ahí fue el gran error. Siempre tendría que haber gobernado, además, con un partido de la clase media como el Partido Demócrata Cristiano, puesto que no tenía la mayoría para hacer reformas tan fundamentales. Y empezó el diálogo, lo que se llamó el diálogo. A algunos acuerdos llegábamos, ¿no? Pero yo encuentro que muchas directivas fueron sobrepasadas en esa época. Y la fuerza del movimiento de la derecha, lo que yo llamaba la oposición sediciosa, porque yo distinguía entre una oposición democrática, que era la que se llama la democracia cristiana, y el sector de la democracia cristiana, y la que hacía la derecha chilena, que estaba naturalmente dedicada fundamentalmente a derrocar al presidente. Si me asesinan, ahora el pueblo seguirá su ruta, seguirá su camino. Con la diferencia quizás de que las cosas van a ser mucho más duras y mucho más violentas, porque será una elección muy clara, muy objetiva para la masa, de que esta gente no se detiene ante nada. Y voy a defender a nuestro gobierno porque nosotros sabemos de que el gobierno es el pueblo y tenemos que defenderlo. Así que yo, por eso le digo, yo no, miedo yo no tengo, porque yo ya estoy decidido ya. Que se lo he dicho a mi misma señora. Usted tiene 2 niños y los niños están grandes, bueno, usted terminará de criar los niños y si a mí muero por algo, bueno, quiero morir defendiendo la causa nuestra como obrero y como que hemos sido explotados toda la vida nosotros. Yo no tengo pasta de apóstol, ni tengo pasta de Mesías. No tengo condiciones de mártir. Soy un luchador social que cumple una tarea, la tarea que el pueblo me ha dado, pero que lo entiendan aquellos que quieren retrotraer la historia y desconocer a la voluntad mayoritaria de Chile. Sin tener carne de mártir, no daré un paso atrás, y que lo sepan. Dejaré la moneda cuando cumpla el mandato que el pueblo me diera. Porque es el mandato que el pueblo me ha entregado. No tengo otra alternativa. Solo acribillándome a balazos podrán impedirme voluntad de hacer cumplir el programa del pueblo. La incorporación de los militares al gabinete fue una de las últimas garantías que el presidente Allende dio a la oposición para evitar que la crisis política terminara con un quiebre institucional. Había en él como claridad de que se podía llegar a algo extremadamente grave. Yo creo que por eso que él intenta hacer las conversaciones con la democracia cristiana a través de la intermediación del cardenal don Raúl Silva Enrique, que desgraciadamente fracasan. Lamenté enormemente
que él hubiera tomado la decisión de suicidarse. Lo sufrí. Las últimas palabras que me dijo es: usted puede hacer mucho. Después de que habíamos tenido una reunión, que me había pedido que yo le buscara los medios de encontrarse con el jefe el presidente del Senado, que era un demócrata cristiano. Chile entero y el mundo están contemplando nuestra decisión para seguir adelante. Frente a un adversario que recurre a todo para derrotar al pueblo, aún a riesgo de destrozar la patria. Y él pensaba al día siguiente, martes 11 de septiembre, pronunciar un discurso con oportunidad, creo que de un evento que se iba a realizar en la Universidad Técnica del Estado, un discurso de gran previsión política en la que iba a convocar a un plebiscito para resolver la pugna que había entre el Congreso y el Ejecutivo. Nosotros acordamos apoyar esta idea de Salvador Allende, redactamos una carta, se la entregamos, se la mandamos con Cade Martori, que era ministro de Economía en ese tiempo. Había consejo de ministros en La Moneda a mediodía de ese lunes 10, donde expresábamos nuestro apoyo a esta idea de convocar un plebiscito. Las Fuerzas Armadas chilenas tú no las puedes comparar, Regis, con las Fuerzas Armadas de otros países latinoamericanos. Es nuestro objetivo y nadie tiene dudas acerca de eso. Ellos nunca han intervenido propiamente tal en una actitud represiva al pueblo, sino cuando ocasionalmente el gobierno, y muy ocasionalmente, ¿no?, ha solicitado la utilización de las Fuerzas Armadas. La noche de ese lunes, yo le había pedido a mi hija Isabel que fuera, porque apenas se habían visto en la loza del aeropuerto, como ella me había acompañado al viaje, para que le contara a su padre cómo nos había ido en México, en el cariño y la inquietud que había al mismo tiempo por Chile. Además, Salvador nos había encargado una chaqueta de esporas, así que queríamos que se las probara a ver si le habían quedado bien, que era su debilidad. Y no voy a olvidar nunca que cuando se miró al espejo así, se probó las chaquetas que le quedaban perfectas, como si le hubieran tomado la medida. Bueno, tenía un cuerpo fácil. Y dijo: a ver si estos me la dejan usar. Bueno, le quería llamar por teléfono al general, que era el comandante de la guarnición aquí en la zona de emergencia. Y dice: sí, efectivamente, dice el ministro, es una medida de precaución, porque puede haber desórdenes, ¿cierto? Entonces nosotros queremos estar atentos para cualquier posibilidad de que haya desorden. Esa fue la explicación que dio. Naturalmente nosotros ya sabíamos que andaba esta gente. Santiago, 11 de septiembre de 1973. Las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile declaran: primero, que el señor presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. En ese bando se insta a renunciar al presidente de la República. No lo haré. Notifico ante el país la actitud increíble de soldados que faltan a su palabra y a su compromiso. Hago presente mi decisión irrevocable de seguir defendiendo a Chile en su prestigio, en su tradición, en su norma jurídica, en su constitución. Se plegaba al movimiento y que desconocía la autoridad de Sepúlveda Allende y nombraban director general de Carabineros a Mendoza. Y que se retiraba la guardia de la Moneda. Efectivamente, se retiró la guardia de la Moneda, salvo 4 o 5 carabineros que no quisieron irse. Más el señor Mendoza, general rastrero, que solo ayer manifestara su fidelidad y lealtad al gobierno, también será nominado director general de Carabineros. Ante estos hechos, solo me cabe decirle a los trabajadores: yo no voy a renunciar. Ahí en esa imagen, ahí yo no diría que era, por lo menos lo que yo veo, no solo el conductor, sino que para mí es un padre que está abrazando y se despide.
digamos, ese es el momento último. Y al mismo tiempo un contraste muy brutal, porque nosotros cuando estábamos adentro había habido ataque de infantería, en fin, y era como un ruido muy ensordecedor, y el momento que salimos, dada la amenaza del bombardeo, es como un tremendo silencio. El capital foráneo del imperialismo, unido a la reacción, creó el clima para que las Fuerzas Armadas rompieran su tradición, la que le enseñara Schneider y que regimara el comandante Araya. Víctimas del mismo sector social que hoy estará en sus casas esperando con mano ajena reconquistar el poder para seguir defendiendo sus granjerías y sus privilegios. Siempre he pensado que el día más feliz sería aquel en que el trabajador pueda estudiar, producir y progresar tranquilo y seguro del futuro de él y de los suyos, de sus hijos, del futuro del pueblo, del futuro nuestro, del futuro de Chile. Ahora, compatriotas, debo decirles con franqueza de gobernante y de compañero, tenemos que estar alerta, muy alertas, sin perder la serenidad, con la cabeza fría y el corazón ardiente. Reencuentro con la historia patria, porque Salvador Allende, más allá de los juicios contradictorios que suscite, fue durante más de 3 décadas uno de los actores más destacados del acontecer nacional. Diputado, senador, ministro de Estado, presidente del Senado, 4 veces candidato a la primera magistratura de la Nación y finalmente presidente de la República de Chile, llegó a ser el líder más representativo de la izquierda chilena. El Señor esté con ustedes. Lo que Allende deja, por cierto, su lealtad, es su vinculación a la clase trabajadora. Pero yo creo que lo que Allende deja como algo más trascendente es la demostración que es posible compatibilizar libertad con justicia social. El tema permanente de Allende, Trabajadores de mi patria, que fue un gran demócrata, tengo fe en Chile y su destino. Superará otros hombres este momento gris y amargo donde la traición
pretenden poner. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo, abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores!